Hola, buenos días. Soy responsable de Marketing y Comunicación de Trox España. Bienvenidos a una nueva formación online de Trox Academy. Hoy, lunes 22 de marzo de 2021, vamos a hablar de commissioning y puesta en marcha de unidades de tratamiento de aire. La puesta en marcha de UTAS se trata de un trabajo habitual en el que día a día, en el día a día de un proyecto, pero que, sin embargo, no suele tratarse como un tema en materia de formación. En Trox somos conscientes de la importancia que tiene. Por eso, en el día de hoy, vamos a hablar como tal. Trataremos de resolveros alguna duda recurrente que a lo largo de nuestra experiencia vemos que se repiten y que de manera muy sencilla podemos solucionar. Miguel Pérez, que es responsable para Trox España del área de SAT, Servicio de Atención Técnica, será el encargado de liderar este web seminar. Para no interrumpir el ritmo de su exposición, las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo del seminario, enviadlas por chat al host y el ponente las resolverá al término de la intervención. Yo por mi parte no tengo nada más que decir, así que Miguel, cuando quieras te abro el micro y puedes empezar con la exposición. Muchas gracias. Perfecto, Yolanda. Muchas gracias por la bienvenida. Bienvenidos a todos. Como decía mi compañera Yolanda, hemos aprovechado esta oportunidad de contactar con vosotros en el Trox Academy para dar una charla sobre commissioning y puesta en marcha. Como decía Yolanda, es un tema que habitualmente se da por hecho que se hace en todos los proyectos, pero quizás no se le dedica la atención necesaria. Continuamos. Bien, como índice veremos lo que vamos a comentar en esta sesión. En primer lugar, veremos qué objetivos, qué es lo que buscamos a la hora de hacer un commissioning, cuáles son esos objetivos que vamos a buscar de la puesta en marcha, de qué conclusiones vamos a sacar de ello. ¿Qué requerimientos vamos a necesitar para hacer un commissioning satisfactorio, que no tengamos luego problemas a la hora de la puesta en marcha o posteriormente? Luego pasaremos brevemente por el proceso de puesta en marcha. No nos pararemos en todos los detalles técnicos que nos gustaría porque tenemos una duración limitada, pero daremos un repaso a lo fundamental. Y luego, hablaremos de qué es lo que se queda tras la puesta en marcha, qué documentación hemos creado nueva, qué nos va a hacer falta para la propia explotación del edificio, etcétera. Bueno, como objetivos, vamos a ver. Es cierto que dentro de un proyecto de climatización y en lo que respecta a los climatizadores también en ventilación, se habla mucho o se dedica mucho tiempo y esfuerzo por parte de las ingenierías y propiedades, instaladores, etcétera, a ese trabajo de proyecto previo que implica el diseño de la instalación, del sistema, de qué tipo de elementos lo van a constituir, pues qué necesidades tienen esos elementos, pues las marcas, etcétera, ¿no? Pero no olvidemos que en toda la vida de un proyecto o de una instalación de climatización, los costes asociados a la construcción y al diseño no son ni por asomo, digamos, la mayoría de los costes que implica un sistema de climatización. Esos costes, la gran mayoría de esos van a ser costes de explotación. Pues ya puede ser la energía, el mantenimiento, las reparaciones, etcétera. Entonces, si hemos hecho bien un proyecto, hemos dedicado el tiempo que se merecía a diseñarlo, con ingeniería, hemos contratado a un buen instalador que sabemos que va a hacer un buen trabajo. Llegados al punto en el que ya se ha acabado de instalar, es importante el dedicar un tiempo suficiente y necesario para ver que en lo que respecta a la climatización o a la ventilación, en los climatizadores, tenemos que ver que efectivamente lo que hemos pensado que vamos a tener funcionando va a cumplir. O sea, luego veremos en el tema de los objetivos, pero si en el momento de la puesta en marcha no nos aseguramos que lo que has instalado va a cumplir con lo que se espera de ellos,
pues vamos a tener problemas en todo lo que será la vida útil del equipo. Con lo cual, esos costes de explotación, sin duda alguna, van a subir. Bueno, ¿qué objetivos buscamos? Obviamente, el primer objetivo fundamental es que las prestaciones del proyecto se cumplen. Esto es lo más obvio, ¿no? O sea, bueno, que sepáis que voy a referirme en toda esta presentación específicamente a los climatizadores o unidades de tratamiento de aire. Obviamente es extensible a otro tipo de equipos en una instalación de climatización, pero por razones obvias nos vamos a concretar en los climatizadores. Bueno, prestaciones. ¿Qué entendemos por prestaciones? Pues en la ficha técnica aparecen todas detalladas, pues caudal, temperatura de las baterías, de los humectadores, etcétera. Pues qué menos que en una puesta en marcha se verifique que estas prestaciones se están cumpliendo. Luego, aparte de que se cumplan esas prestaciones, tenemos que intentar que esas prestaciones se cumplan de la manera más eficiente posible. O sea, no es lo mismo tener un equipo, digamos, funcionando con un caudal, pues el caudal de proyecto, que es lo que se busca, pero a lo mejor está trabajando con las compuertas medio cerradas y con una presión mucho más elevada de lo normal. Obviamente, en ese caso, no estará funcionando de la manera más eficiente. Pues el momento del commission, de la puesta en marcha, es el momento adecuado para buscar ese punto ideal de funcionamiento. También tenemos que buscar que el sistema de control, en este caso del climatizador, permite una adaptabilidad futura. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un proyecto los proyectos son vivos, las instalaciones son vivas. Un día puede funcionar de una manera y otro día va a necesitar funcionar de otra. Por tanto, otro punto en el que tenemos que fijarnos es que ese sistema de control o ese climatizador permita a posteriori, quizás en otra época del año, una adaptación que permita funcionar siempre más igual de eficientemente posible, pero en otras situaciones con otras condiciones ambientales o condiciones interiores. También, ¿qué tenemos que buscar? Que el climatizador se encuentre en una situación en la que su vida útil se va a alargar. Ya no solo es que va a cumplir las especificaciones de proyecto, va a funcionar de una manera eficiente, sino que va a funcionar de una manera correcta para el equipo. Se me ocurren situaciones en las que pues a lo mejor un ventilador o una batería están funcionando pues a lo mejor fuera de su rango y aparte de consumir pues más energía o no hacerlo eficientemente, sí que puede conllevar a un problema de fiabilidad. Obviamente ese problema de fiabilidad se puede ver en a corto plazo, pero también a largo plazo. Pues a lo mejor una protección contra intemperie, ¿no? Pues a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues esta protección puede valer para un corto plazo de 2 años, pero a lo mejor no para 10 años. Entonces, sí que hay que ver en el momento del commissioning que la fiabilidad del equipo va a ser la mayor o la máxima durante toda la vida útil. También, pues, posibles inconvenientes. Sabemos que una instalación de climatización actual es una instalación bastante compleja habitualmente, tiene muchos intervinientes distintos, muchos elementos distintos, la complejidad técnica es elevada, especialmente en el caso de climatizadores, que no olvidemos que la gran mayoría de veces se trata de elementos hechos a medida para un proyecto particular. Con lo cual, pues se pueden dar por cualquiera de los intervinientes algún fallo, algún problema de comunicación o etcétera, que implique que no se va a cumplir alguna prestación de proyecto o que no se va a cumplir alguno de estos objetivos que estamos comentando. Pues eso hay que adelantarse en la puesta en marcha, definir ese posible problema de la manera adecuada y plantear una posible solución para resolverla a posteriori. También es un buen momento para involucrar a los responsables de la explotación, pues al mantenimiento, incluso a la propiedad, para que tengan conocimiento del funcionamiento del equipo. O sea, en lo que respecta a climatizadores, pues es interesante que al finalizar la puesta en marcha, pues
se busque algo de tiempo para dar esa formación al personal a cargo, de manera que ya han tenido esa primera toma de contacto con el equipo, con la instalación, ya lo van a entender y va a ser luego mucho más sencillo a la hora de la explotación el adecuar esos primeros meses de la explotación de la instalación en la que normalmente se encuentran la mayoría digamos, de problemas de implantación. Obviamente, esos posibles problemas de implantación o problemas de confort, etcétera, se van a resolver mucho más rápido si las personas que son responsables de ello tienen conocimiento de cómo funciona el equipo o cómo resolver los eventuales problemas. Bien, requerimientos previos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta para hacer la puesta en marcha, ¿no? Antes de empezar. En primer lugar, esto lo he puesto como requerimiento cero, pues tiempo. Hay muchas veces o la gran mayoría de veces, ese es un factor muy limitante. Estamos hablando de que el commissioning, la puesta en marcha, se realizan obviamente en las últimas fases del proyecto, en la que todos los posibles retrasos ya se han acumulado, la fecha de finalización está muy próxima o incluso se ha sobrepasado y se busca resolver la papeleta de la puesta en marcha lo más rápido posible. Incluso hay veces que ni siquiera se lleva a cabo esta tarea de puesta en marcha, sino que se arranque directamente de los equipos. Entonces, lo primero de todo es buscar tiempo. A la hora de planificar toda la vida del proyecto, prestar atención en planificar también un tiempo necesario y adecuado para la puesta en marcha, en este caso de los climatizadores. Obviamente esto va a ser variable, no es lo mismo poner en marcha un climatizador, un recuperador sencillo para aire primario, sin baterías y sin nada, que un climatizador de quirófano con múltiples etapas de filtración, con recuperador a baterías, etcétera. Hay que prever también la propia complejidad del sistema. Bien, siguiente, digamos, requerimiento para la puesta en marcha, pues el requerimiento de documentación. Parece algo obvio, pero muchas veces esa documentación se queda en la oficina. O sea, digamos que el instalador o la persona de commissioning responsable, o mejor que el responsable, sino la que lo va a realizar efectivamente en la obra, muchas veces carece de esa documentación. No le ha llegado por parte de la gente de oficina o etcétera. Pues, insistir en que la propia gente de obra tiene que tener a su disposición toda esta documentación porque en el fondo va a redundar en la mayor eficacia de su trabajo. Repito que cada proyecto es un mundo. Si tú puedes conocerlo perfectamente, pero sí que en el momento en el que vas a estar arrancando los equipos, vas a tener alguna duda de, oye, pues este equipo qué caudal tenía o qué presión estaba especificada, el propio manual del equipo, del controlador, te va a hacer falta. Ante un eventual problema, mejor tenerlo a disposición que andar pues preguntando al proveedor o a la ingeniería de a ver dónde estaba el problema o qué me va a hacer falta. Con lo cual, importante. Es un paso sencillo, pero es un paso necesario. Luego el personal. Pues esto, obviamente, si tú quieres poner en marcha en este caso, un climatizador, pues tienes que saber perfectamente cómo funciona. Y ya no solo cómo funciona a nivel genérico, ¿no? De todos. Seguramente los que estamos aquí sabemos perfectamente cómo funciona un climatizador, pero quizás no lo tengamos claro para un proyecto en particular, ¿no? En ese proyecto en particular, ¿qué me va a hacer falta o qué es lo que buscan en este climatizador? Pues a lo mejor se me ocurre, a lo mejor, hay, como mínimo habrá que saber pues cómo va a regular. ¿Va a regular a caudal constante, a presión constante o a nivel de temperatura va a ser una temperatura de impulsión constante o va a servir para climatizar, para aire primario? Eso, el que lo tenga que poner en marcha, lo tiene que tener claro a priori. O sea, no es válido el que vaya ahí y arranque y, pues, ¿qué set point le ponemos?
Pues no sé. Eso hay que tenerlo claro. Obviamente tiene que estar cualificado técnicamente, ya por mero hecho de seguridad, etcétera, de que tenga los conocimientos adecuados. Luego, a nivel de instrumentación, muchas veces nos requieren o es necesario el verificar, pues, con elementos de medida, pues los puntos de control más importantes. Pues ya pueden ser a nivel eléctrico, pues los consumos de los ventiladores, o el propio voltaje de alimentación al climatizador, o ya aspectos más funcionales de rendimiento, como puede ser comprobar que el caudal sea correcto, o las presiones de trabajo que está funcionando el equipo, la temperatura, humedad, CO2, infinidad de posibles puntos de medida que obviamente con mayor cantidad de puntos de medida vamos a poder verificar esas prestaciones de una manera más fehaciente y más concreta. Y luego, a nivel de coordinación, es importante que antes de la puesta en marcha todo el mundo esté coordinado. Como comentábamos antes, hay muchos intervinientes, ya no solo el instalador, sino es la constructora, la parte de obra civil, la parte de la propiedad, la dirección de obra, etcétera. Todo el mundo tiene que tener conocimiento de cuándo se va a realizar esa puesta en marcha, cuándo se va a realizar con respecto a qué otras instalaciones. Estamos hablando que el climatizador es un elemento terminal, con lo cual lo ideal sería que a su vez él disponga de todos los, digamos, servicios auxiliares, tales como el agua fría o que toda la parte de regulación de conductos esté finalizada. Hay muchas veces que lo que pasa también es que para poner en marcha la enfriadora es necesario tener carga, con lo cual es un poco la que viene antes el huevo o la gallina. A nosotros se nos dan muchos casos en los que hacemos una prepuesta en marcha en la que se arranca simplemente ventiladores para que los compañeros de las enfriadoras puedan arrancar sus enfriadoras con carga, y luego a posteriori ya se hace una puesta en marcha más fina del climatizador. Pero recalcar la importancia de no descuidar el tema de la coordinación, para que luego no se quede algo de la puesta en marcha del climatizador o de otros elementos a la mitad, ¿no? De que a lo mejor, luego lo comentaremos, pero a lo mejor un climatizador que tiene alguna batería de expansión directa, pues conviene que también esté la gente del fabricante de la expansión directa por un eventual problema de comunicación entre los sistemas. Pues todo lo que nos podamos adelantar, repito, redundará en el beneficio de la instalación. Bien, pasamos ya a la fase, digamos, de puesta en marcha. Ya tenemos claros nuestros objetivos, nos hemos coordinado bien, tenemos todos los elementos necesarios para empezar esa puesta en marcha, y ahora empezamos a la parte más técnica. ¿Por qué vamos a empezar? Pues primordialmente vamos a empezar por lo que llaman los prefuncionales. Es pues que básicamente el equipo pueda arrancar. ¿Qué hablamos? Pues primero de todo, los anclajes o la soportación del equipo tiene que ser adecuada. Muchas veces que nos encontramos que a lo mejor los antivibratorios están mal seleccionados o se han colocado pocos. Tened en cuenta que un climatizador suele ser o puede llegar a ser muy largo, ¿no? Entonces, hay veces que no se tiene en cuenta la cantidad de antivibratorios que es necesario utilizar. Entonces, en general, para todas estas posibles dudas, siempre recomiendo el referirse al manual de instalación a priori, ¿no? Para resolver cualquier duda, y si no viene suficientemente claro en el manual, etcétera, pues ya contactar con el propio fabricante del equipo. Secciones limpias y sin objetos. Esto nos lo encontramos a menudo, para nuestra desgracia. El climatizador muchas veces parece un gran armario de obra.
Entonces, muchas veces vas a arrancar el equipo, lo primero que hacemos es abrir todas las puertas y verificar que no hay nada dentro, así de sencillo. Muchas veces te encuentras pues el material o la herramienta de algún oficio que está por ahí trabajando y lo ha utilizado para digamos, un almacenaje temporal. Obviamente el climatizador no puede funcionar con nada dentro. Y ya no solo que no haya nada dentro, sino que además esté limpio. Hay que tener en cuenta que aparte que vamos a mover el aire y de ese aire va a llegar hacia la sala, hay que tener en cuenta que los ventiladores son elementos rotativos que giran a alta velocidad y cualquier elemento que les llegue a los álabes pueden causar su inestabilidad y eventualmente su rotura. Cualquier elemento extraño que alcance el ventilador y que por lo que sea se quede enganchado en él puede causar que se desestabilice y eso a altas velocidades con ventiladores ya relativamente grandes puede causar su rotura absoluta. Incluso ahora nos podemos encontrar con ventiladores que son muy eficientes, pero su rotor es de un material polímero y esto obviamente hace que sean más críticos, están más expuestos a una posible rotura por algún golpe o por vibraciones extremas, con lo cual es importante verificar esto a priori. Luego, pues que las puertas y los registros funcionen correctamente. Hay que tener en cuenta que el climatizador ha pasado por un proceso de instalación, un proceso de transporte izado, en el que puede haber sufrido algo de tensión excesiva, sobre todo a nivel del izado, ¿no? Entonces, eso puede causar que no alguna puerta se haya descuadrado. Entonces, hay un proceso, por lo menos en Trox lo tenemos, de ajuste de esas puertas. También es verdad que hay veces que ese desajuste viene por una soportación incorrecta o porque no esté a nivel. Entonces, eso también hay que verificarlo. Y luego ya a nivel eléctrico, antes de arrancar, comprobar que la alimentación, pues obviamente no falte ninguna fase y que el voltaje sea correcto, además de las propias medidas de seguridad eléctricas de que los conductores sean de la sección adecuada y que sus protecciones también estén correctamente dimensionados. Bien, una vez que tenemos los prefuncionales, verificamos la instalación, que el instalador haya realizado todo de acuerdo al manual, ¿no? Primero de todo, sencillo, en la parte de los filtros, simplemente que estén colocados y que estén limpios. Básicamente porque no podemos prever, o sea, no podemos verificar la funcionalidad del equipo si no tiene los filtros. Estamos quitando una pérdida de carga que contamos con ella. Además de que protegen al propio equipo. No olvidemos que gran parte de los filtros es para proteger a las secciones más delicadas de un climatizador, como puede ser a lo mejor un recuperador rotativo, en el que una eventual suciedad puede hacer perder gran parte de su rendimiento y además que suele ser dificilísimo el limpiar a posteriori, con lo cual los filtros desde el inicio tienen que estar colocados. Otra obviedad, pues conductos y compuertas abiertas. Hay muchas veces que la red de conductos puede ser bastante extensa, puede haber muchas compuertas de regulación aguas abajo del climatizador, pues se tiene que verificar. Hay veces que por la fase de, digamos, de puesta en marcha en la que a lo mejor el sistema de control no es funcional, no hay manera de verificar fehacientemente que esté en las compuertas abiertas, salvo que físicamente se comprueben mirando las compuertas que estén abiertas. Es importante porque se dan situaciones en las que a lo mejor se arrancan los ventiladores con una compuerta cerrada, obviamente la presión va a subir y puede llegar incluso a una presión excesiva en la que el conducto se puede llegar a romper. Con lo cual, importante. La parte de hidráulica, pues esto no tiene tanto problema a nivel de fiabilidad del climatizador, pero sí, obviamente, a nivel de rendimientos. No se puede probar que una batería funcione bien si no tiene agua.
por razones obvias. Y luego la interconexión entre módulos. La mayoría de climatizadores de ya un caudal importante van a venir separados en módulos. Esos módulos tienen que estar correctamente ensamblados mecánicamente, además de si incorporan algún cuadro eléctrico o algún cuadro de control, tendrán que estar correctamente conectados entre sí, ¿vale? Que no haya habido algún cable que se haya quedado mal o etcétera, que luego nos puede surgir un problema posteriormente. Bueno, tenéis el dibujo de un sifón, también es otro de los detalles de la instalación hidráulica que hay que verificar. Especialmente importante en el tema de los sifones, porque si no está correctamente dimensionado, podemos tener problemas de que no desagüe el agua. Ya no es un problema de olores, sino que directamente el agua no sale. Tener en cuenta que en muchas partes de un climatizador hay depresión respecto al ambiente y eso genera que el que salga el agua, digamos, no es tan sencillo, no va a salir por gravedad salvo que se le ayude. Con lo cual es un punto, digamos, muy fácil de verificar, pero que a la vez pasa bastantes veces, de que vas a poner en marcha un equipo y no tiene el sifón. Si no está previsto porque a lo mejor es en invierno, que funciona la batería de frío y no vaya a desaguar mucho, no suele ser un problema, pero si pasa en verano es casi como para dejar el equipo parado. Bien, una vez que ya hemos visto que la instalación es correcta, pasamos a verificar los componentes. Un climatizador al final es un mix de muchos componentes distintos que efectivamente la mayoría de veces son distintos, ¿vale? O sea, son dimensionados y proyectados específicamente para un proyecto, con lo cual tenemos que verificar que sean los que corresponden y que funcionen de la manera correcta. Bueno, para empezar, los más fáciles, que son las compuertas, verificar que en su situación de reposo estén colocadas de la manera adecuada, que los actuadores funcionen, obviamente, que abren y cierran en el sentido correcto, que esas compuertas abran y cierren del todo, que no haya posibles fugas excesivas o algo que vayamos a prever una pérdida de rendimiento. A veces que parece sencillo, pero pongo en este dibujo un juego de 5 compuertas de free cooling. Hay que tenerlo claro, algunas de ellas van a ser compuertas todo o nada, otras van a ser regulables, pues hay que verificar que el sistema de control lo regula correctamente, ¿no? Que cuando se da la situación de free cooling, pues abran las que tienen que abrir, cierren las otras. Si además tenemos a lo mejor un sistema de control de calidad de aire que también regule cuando toca, digamos que parece sencillo, pero hay que verificarlo. La parte del recuperador, este es otro elemento que cuando un equipo se ha llevado transportado desde fábrica hasta la propia instalación, se ha sido izado, a lo mejor con una grúa, digamos que ha podido sufrir algún tipo de movimiento que lo ha hecho desequilibrar. El recuperador rotativo es un elemento que como dice su nombre, es rotativo, genera rotaciones y tiene una masa bastante importante, con lo cual es muy crítico el que no tenga problemas de desequilibrado. Por ejemplo, si el recuperador se ha desplazado ligeramente y a la hora de girarlo roza con alguno de los elementos fijos de su carcasa, eso por un lado va a causar un estrés innecesario en el motor del recuperador, que puede llegar a quemar ese motor, y por otro un daño permanente en lo que es la masa de aluminio del rotativo. Con lo cual es muy importante verificar primero con la mano, que gira sin problema y con libertad, y luego verificar también que bajo carga, digamos que bajo carga de caudal, no tiene roces. Hay que pensar que el rotativo
puede verse inclinado según los flujos de aire. Digamos que los flujos empujan al recuperador y lo hacen oscilar ligeramente, con lo cual hay que verificar ese tema. También ajustar los cepillos que evitan las fugas entre impulsión y retorno. Ahora con todo el tema del COVID es muy importante limitar en lo posible la recirculación indebida entre retorno e impulsión. Y este es uno de los elementos que hay que verificar. Aparte de ventiladores, que puede ser un proceso de puesta en marcha en sí mismo, dependiendo de si están preconfigurados o no de fábrica, etcétera, pero siempre es un elemento que hay que comprobar, que no tenga fijaciones colocadas por transporte, que gire libremente, que no tenga ningún elemento extraño en sus álabes que pueda causar algún problema o en la sección, etcétera. Que digamos que los tubing que se encargan o donde vamos a controlar el caudal, ¿vale? En el oído del ventilador, en la pared de aspiración, que estén correctamente colocados. O sea, hay veces que por el transporte se pueden haber soltado. Entonces hay que verificar que están fuertemente fijados. También el sentido de giro. Seguramente a todos nos ha pasado alguna vez de ver a un ventilador girando en el sentido contrario. Aparentemente parece que funciona bien, pero no te da rendimiento. Con lo cual, es una cosa a verificar en cada uno de los ventiladores, a ver si las fases eran correctas y giran en el sentido que debe. Y luego también verificar que el control de caudal es correcto, mirando pues, su correspondiente constante de caudal y que el sistema de control lo esté monitorizando bien. Aparte de los filtros, que antes hemos comprobado que estaban colocados, pero sin más es comprobar que su fijación sea correcta, que no haya problemas de fugas en los filtros y ajustar el presostato digamos, a un valor correspondiente al tipo de filtro que tenemos. Comprobar de nuevo también los tubing de presión, otra cosa que a lo mejor se ha soltado durante el transporte y hay que verificar que estén correctamente colocados. A nivel de baterías, lo que solemos comprobar específicamente es que la válvula que la comanda abra y cierra en todo su recorrido. Hay veces que, pues por suciedad en los propios sistemas hidráulicos de la instalación, pues a lo mejor restos de soldadura, etcétera, pueden quedarse alojados en la base de la válvula e impedir que cierre completamente. Pues es una cosa a verificar. Si tenemos agua caliente o agua fría, verificar que al 100% de apertura tenemos el rendimiento adecuado, pero también verificar que al 0% de apertura no pasa agua. Otro punto a comprobar. En el caso de la expansión directa, tiene también otro proceso de puesta en marcha más complejo, obviamente, porque se están interconexionando dos tipos de sistemas y es muy importante que no haya problemas en los que, digamos, que estén haciendo o que quieran hacer cosas distintas uno y otro. Entonces, hemos visto casos en los que por una indebida o no haber dedicado el esfuerzo necesario en la puesta en marcha, te encuentras que ves un climatizador que a lo mejor tiene el recuperador parado porque el propio control del climatizador considera que tiene que hacer free cooling por las temperaturas con las que está trabajando, mientras que el sistema de expansión directa considera que tiene que calentar el aire. Entonces ves las situaciones en las que el equipo tiene el recuperador parado y con puertas abiertas a tope, 100% en el exterior, y la batería está intentando calentar como loca. Pues obviamente no es la mejor situación ni por eficiencia ni por vida útil del equipo, es algo vital y es algo que hay que verificar y comprobar en la puesta en marcha. Bien, acabando ya, pues temas de elementos auxiliares externos, pero que al final forman parte del sistema del climatizador, como los humectadores. Pues los humectadores en sí, depende del fabricante, tendrán su procedimiento de puesta en marcha.
pues sin más, coger el manual y seguirlo. Verificar que luego la parte de donde están las lanzas en el climatizador estén correctamente fijadas, que no haya problemas de eventuales desagües que no funcionen bien o verificar sobre todo que las sondas limitantes del aumentador estén correctamente taradas para evitar excesos de humedad que pueden dañar al equipo por óxidos, etcétera, especialmente importante en los adiabáticos. Bien, luego ya, que digamos también forma parte del equipo, una vez que ya hemos verificado todos los componentes, es comprobar las alarmas y mecanismos de seguridad. Antes habíamos hablado de las protecciones eléctricas, que estuvieran correctamente dimensionadas, pero siempre en la puesta en marcha es un buen momento para verificar que efectivamente funcionan. Los diferenciales, las setas de emergencia, quizás a lo mejor ha habido algún problema en la instalación y hay algún cable suelto o algún puente indebido, pues es importante verificar que cuando uno pulsa la seta los ventiladores se paran. Luego también aquí he añadido, veis un listado de nuestras alarmas en el caso de que nosotros suministremos el control. Son muy extensas. Obviamente esas alarmas son configurables. Por tipo de climatizador, hay casos en los que a lo mejor si tienes un problema en una sonda de temperatura puede ser crítico y necesites que esa alarma te pare el equipo, pero hay otros casos en los que no, en los que lo crítico es que haya caudal de aire. Pues eso es importante discernirlo y eventualmente configurarlo en la puesta en marcha. Recalcar su importancia también de los pesostatos y las alarmas de filtros, porque tenemos la tendencia en las instalaciones a tener numerosas alarmas que por un incorrecto ajuste de los mismos, al final se tiende que en el proceso de explotación se tiende a no hacerles caso, a que tienes una alarma y lo primero que se te viene a la cabeza es simplemente resetearlo. Y eso es, obviamente, digamos, pan para hoy, hambre para mañana. Lo realmente adecuado es que esas alarmas estén verificadas, que si tú tienes una alarma de filtro, efectivamente es porque el filtro está sucio y hay que cambiarlo, o si tienes un problema en una sonda, es que tienes un problema en una sonda y no es que el aumentador acaba de arrancar. Entonces, verificar esa parte también como parte de la puesta en marcha. Bien, una vez que ya sabemos que todo funciona correctamente a nivel de componentes, ahora es el momento de arrancar el equipo de manera automática y verificar que de manera automática está funcionando correctamente, que regula, que llega a los set points que se le pide, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay ajustes que se pueden hacer, aparte de los propios de set point, que a lo mejor inicialmente estaban previstos de una manera, pero se puede verificar que en la obra es mejor adecuarlos un poco. También hay lazos de control que pueden ser ajustados. Pues a lo mejor digamos el proceso de rampa de los ventiladores para llegar a caudal. Pues a lo mejor se pueden dar oscilaciones, ¿no? En los que por la situación de la red de conductos genera que el PID de control de los ventiladores o del caudal de los ventiladores oscila. Pues habrá que ajustarlo debidamente. También de temperatura. Especialmente importante para la parte de expansión directa. Sabemos que la expansión directa no tiene una regulación tan lineal como puede ser el de una válvula de agua, con lo cual hay que adaptar ese tema a cada uno de las instalaciones en las que vamos a hacer la puesta en marcha. Es otra cosa a verificar. Esto va a redundar en el que el confort que va a dar el equipo, su eficiencia y su vida útil, pues se va a mejorar, sin duda alguna, para toda la vida. Esto es ya, digamos que cuando ya lo tenemos el equipo perfectamente ajustado, pasamos a hacer la toma de datos de todos los consumos, de las temperaturas, etcétera, 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 para tenerlo ya registrado, ¿no? Y ya sabemos que en ese punto el equipo estaba funcionando de esa manera
y ya va a quedar como punto de partida para el funcionamiento de los equipos. También es el punto en el que cuando nosotros hacemos la puesta en marcha y es con nuestro control, también hacemos la copia de seguridad de esa configuración. De tal manera que si luego eventualmente se ha cambiado algún parámetro que ya no se tiene claro, etcétera, siempre está la posibilidad de volver a ese punto de partida de configuración de la puesta en marcha. Bien, esto no es una cosa completamente necesaria, pero sí que en ciertos casos es importante verificar, sobre todo si ya pasamos a un ámbito más industrial o más higiénico, en el que a lo mejor el equipo va a tratar con ambientes un poco más críticos y es necesario evitar en la medida posible cualquier fuga. Pues no hay que olvidar que los equipos, pese a que están certificados la gran mayoría de veces, o al menos los nuestros lo están, sí que han pasado por una fase de instalación en la que se han unido los módulos, etcétera, y muchas veces conviene verificar que la prueba de, o sea, que la estanquidad del equipo es la correcta. Entonces nos dan casos simplemente que a lo mejor verificas que en la unión de módulos aparentemente es correcta, pero luego pues oyes a lo mejor un siseo de una posible fuga. Pues quizás es que a lo mejor la unión no estaba lo suficientemente apretada o hay algún otro elemento que ha causado alguna fuga. Pues en la puesta en marcha es importante verificarlo. Obviamente la estanqueidad redunda directamente en el consumo energético del equipo y en su propio nivel de calidad. Pues es algo a verificar. Bien, últimamente, o por lo menos en nuestro caso, se nos da muchas veces que, o la gran mayoría de veces, que equipos con control, digamos, de fábrica del propio climatizador, luego son integrados a su vez en un control superior, en el BMS, y es el integrador el que se encarga de meter esos equipos a través de protocolos de comunicación como BACnet y Modbus en ese sistema de control del edificio. Pues la puesta en marcha es un buen momento para verificar que esa comunicación es correcta. Ya no solo que la comunicación es correcta y que el flujo es adecuado, ¿no? que el propio BMS puede leer los parámetros y puede escribir en ellos, sino que tengan claro qué elementos o qué puntos de control tienen que incluir. Habitualmente esto es algo que ya está predefinido, pero siempre hay veces que a lo mejor en la puesta en marcha se ha añadido alguna funcionalidad, etcétera, o se ha cambiado algún tipo de regulación y es necesario que el integrador esté informado. Ahí añado un listado de parámetros, son muchísimos. Entonces, es importante que haya una buena comunicación entre el integrador y, en este caso, el fabricante del equipo para que no haya problemas luego a posteriori de que no se esté leyendo lo que corresponde. Eso luego, obviamente, al mantenedor o a la persona que se encarga de explotar el edificio le va a suponer un problema. Bien, pues si ya tenemos la puesta en marcha acabada, esto va a generar una serie de documentación que hay que tratar adecuadamente. Principalmente van a ser las fichas e informes de puesta en marcha que habrá que almacenar correctamente y, sobre todo, digamos que dejarlas accesibles para el personal que se va a encargar del mantenimiento de la explotación del edificio. A nosotros nos pasa continuamente de que sabemos que ha habido una puesta en marcha en un edificio, pero por algún motivo no ha llegado a las personas que corresponden. Pues recalcar la importancia de que lleguen a todas estas personas, porque así, digamos que siempre van a tener un punto de partida y es más fácil ver la evolución de un equipo a lo largo de su vida útil cuando tú haces un registro continuado de sus puntos de funcionamiento. Bien, ya hemos acabado el commissioning, la puesta en marcha, el equipo ya lleva funcionando un tiempo, etcétera. Entonces, una vez que hemos acabado el commissioning, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿No? Bueno, en primer lugar, corregir cualquier anomalía que haya sido detectada durante el commissioning inicial.
como lo decíamos antes, durante la puesta en marcha se verifica efectivamente que el equipo esté funcionando y a lo mejor hay cosas que no han salido bien o no estaban bien planteadas desde un inicio y necesitan ser ajustadas. Pues eso es un proceso que hay que seguir, que hay que empujar a los intervinientes para que eso se solucione. Importante. Luego también hay que tener en cuenta que una puesta en marcha se realiza durante un punto, un momento particular. Quizás puede llevar a lo mejor un par de días, pero no mucho más que eso. Entonces estamos probando un equipo en unas condiciones particulares, tanto condiciones ambientales como condiciones de sala. Además, muchas veces vamos a probarlo sin ocupación del edificio o de la industria, etcétera. Es muy recomendable el pasado un tiempo, a lo mejor con el cambio de estación, etcétera, realizar un nuevo commissioning, lo que llaman el recommissioning, para verificar que todo el trabajo anterior de adecuar el equipo al punto de trabajo ideal se ha adaptado correctamente a un cambio de condiciones interiores. A lo mejor hay que hacer algún ajuste fino adicional, añadir alguna funcionalidad, etcétera. También para tener un correcto registro que luego nos va a servir para evitar problemas futuros. Obviamente, el que tenga una puesta en marcha correcta no exime de que tenga que tener un mantenimiento correcto. Digamos que si hacemos una puesta en marcha correcta vamos a tener un buen punto de partida, pero eso hay que mantenerlo a lo largo del tiempo. Si tenemos una buena puesta en marcha y lo mantenemos correctamente, vamos a tener equipo para muchos años. Siempre es adecuado, aparte de lo que comentábamos de recommissioning, es a lo largo de la vida útil realizar alguna auditoría. Ya no solo tareas de mantenimiento preventivo, sino verificar que efectivamente esas prestaciones del proyecto se están manteniendo. Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, en el que el caudal de aire tiene, si cabe, más importancia, nosotros tenemos ocasiones en las que pues, a lo mejor alguna propiedad tiene dudas de algún climatizador que puede tener a lo mejor 10, 15 años de antigüedad, pues es muy sensato el no fiarnos simplemente de una ficha técnica de hace 15 años en el que nos marcaba un caudal. Quizás ese caudal no se esté cumpliendo. Digamos que no tenemos manera de comprobarlo fehacientemente, salvo que se haga una auditoría, se hagan unas mediciones y a partir de entonces es cuando podemos decir, vale, sí, lo que pone en la ficha es correcto o no. Quizás no se ha tenido en cuenta alguna modificación, por ejemplo, en el sistema de conductos, pues se puede haber añadido a alguna pérdida de carga más y estamos trabajando con menos caudal que el inicial. Eso, a nivel de ventilación, es algo que tenemos que evitar. A nivel de COVID es algo que tenemos que evitar fuertemente. Con lo cual, sin una auditoría no vamos a poder conocer cómo está funcionando nuestro equipo. Y si en esa auditoría vemos algún tipo de problema de, oye, pues no tiene el nivel de filtraje que busco o no está cumpliendo las condiciones de temperatura que necesito o, oye, pues cumple el caudal nominal, pero necesito más caudal en este climatizador por tema sanitario o por tema de que ha cambiado mi proceso de fabricación en la industria. Pues también hacer retrofit y retrocommissioning para un equipo existente, adaptarlo y mejorarlo y actualizarlo a unas nuevas condiciones que nos permitan pues alargar la vida útil del equipo a mucho más de a lo mejor de lo que estábamos previsto. Esto nos pasa muy habitualmente de a lo mejor un equipo que se necesita actualizar porque tiene muchos años, pero es un equipo muy grande y sustituirlo de manera completa se hace muy, muy complejo. Muchas veces se puede optar por una opción intermedia de actualizar alguno de sus componentes para mejorar el equipo, mejorar sus prestaciones sin llevar a cabo una inversión enorme de nueva maquinaria, nuevos equipos, nuevas instalaciones que a lo mejor no se pueden acometer.
Pues sin más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Comentaros también que, digamos que nosotros en Trox, como lo estábamos comentando en este punto de los retrofit y retrocommissioning, además de los servicios de puesta en marcha y mantenimiento, también ofrecemos la posibilidad de actualizar pues los climatizadores, revisarlos, hacer auditorías y digamos que el cielo es el límite porque se pueden hacer múltiples modificaciones y muchas veces se generan, o sea, se logran resultados excelentes, tanto a nivel de eficiencia como de prestaciones, que nada, cualquier situación en la que os encontréis, nos podéis consultar en el correo que veis ahí y podemos realizaros el estudio que corresponda. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Por el momento no tenemos preguntas, así que vamos a esperar, vamos a dejar un poquito de tiempo a ver si recibimos alguna pregunta al chat. Recordaros que la presentación y la grabación de este web seminar la subimos a nuestra página web, aproximadamente pues esta tarde, mañana por la mañana estará allí disponible, para que todo el que desee pueda descargársela. Pues no tenemos preguntas, Miguel. Si te parece, lo dejamos aquí. Nos despedimos. Ahí tenéis la dirección de correo electrónico del SAT. Si a posteriori queréis formular alguna pregunta, estaremos encantados de daros respuesta. Eh, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo web seminar. Hasta la próxima. Hasta Venga, luego. perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.